y también a la directiva de Damas Dorcas por extenderme la invitación. La verdad es que es una parte muy bonita, pero un tanto difícil. Pararse aquí a exponer la palabra de Dios no es fácil, pero bueno, todo lo que hacemos nosotros lo hacemos para la honra y la gloria de nuestro Dios. Como ya bien les dijo mi esposa, el tema es dependencia de Dios, la dependencia de Dios. Es un tema muy hermoso, muy apasionador, me parece a mí, es apasionante este tema. Yo les voy a pedir el favor, vamos a hacer la lectura en Hebreos capítulo 11, nada más vamos a leer versículo 1 y versículo 27, y luego en Hebreos 12, del 1 al 3. Amén. Dice la escritura en Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el versículo 27, dice: por la fe dejó Moisés a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y luego en Hebreos 12 del 1 al 3 dice: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Pueden sentarse. Bien, como les decía, hablar de la dependencia de Dios es hablar de un tema muy bonito, pero al mismo tiempo que necesita una gran inspiración y ante todo una llenura del Espíritu Santo de Dios, porque no se puede hablar de dependencia de Dios si antes no se está lleno de Dios, si antes realmente no se es un hijo de Dios. Es un tema que a cualquiera lo llena de gozo, de júbilo. Amén. Pero para nosotros hablar de este tema, del cual se desprenden muchas cosas, porque es una posesión de un bien espiritual, yo diría que el más grande o de los más grandes que puedan existir, porque decir yo dependo de Dios, una cosa es decir yo dependo de Dios de labios y otra cosa es sentirlo y vivirlo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, depender de Dios es sentir y vivir en todo momento que yo le adoro en espíritu y en verdad. Es sentir que yo camino con Él, que le sigo a Él. De hecho, que he hecho toda mi ansiedad sobre Él, que le creo a Él. Es pensar y sentir que sea cual sea la circunstancia, yo le debo de amar en los momentos de prueba, en los momentos de lucha, en los momentos de dificultad, no solamente en los momentos que estoy bien, sino en todo momento, en los momentos de enfermedad, que yo le debo amar, que siempre le debo de obedecer y serle fiel. Es pensar que vivimos en Él, por Él y para Él, como dice en el libro en Hechos 17:28. Esto lo hacemos porque somos estirpe de Él, porque somos linaje de Él, porque no somos unos aparecidos, somos hijos de Él, somos hijos de Dios, somos la familia de Dios. Amén. Y acontece que para uno ser
un auténtico y verdadero hijo de Dios, que uno pueda decir, dependo de Dios, porque cualquiera no puede decir, dependo de Dios. Este privilegio solamente ha sido otorgado a los hijos de Dios, a los que hemos creído en Él. Amén. A los que nos hemos bautizado en su nombre y seguimos sus huellas. Y como les decía, acontece que para que nosotros seamos unos reales hijos de Dios, hay un llamamiento por parte de Dios. Primeramente tiene que existir este llamamiento glorioso, que es un llamamiento sublime, que indudablemente nos cambiará y transformará nuestras vidas para siempre. Yo creo que todos aquí recordamos el día en que el Señor Jesús nos llamó, y nos llamó con un propósito, porque todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Amén, gloria al Señor. Y vamos a mirar en el Antiguo Testamento, un hombre, Moisés, que es un ejemplo de vida cristiana para cada uno de nosotros, de dependencia para con Dios, del cual dice la Escritura que por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Qué glorioso, porque se sostuvo como viendo al invisible. La verdad es que no es fácil caminar 10, 15, 20, 30, 50 años o más, como les decía, en momentos donde hay mucha prueba, donde hay mucha dificultad, si no nos sostenemos por la fe, como viendo a ese Dios que es grande, que es todopoderoso y que es maravilloso. Y dice que no temiendo la ira del rey, porque veía a Dios por la fe. En otras palabras, Moisés se atrevió a desafiar a Faraón y a todo su imperio en el nombre de Jehová su Dios, dejando de un lado el temor de lo que le pudiera suceder a él y al pueblo de Dios, esto es, a Israel, porque conocía perfectamente a su Dios, quien lo había llamado y en quien confiaba. Y esto lo podemos ver en Hebreos 11 del 24 al 27, que dice la Escritura: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. A mí me encanta esa palabra cuando dice puesta la mirada, ¿sí? Como viendo al invisible. Así es que un hijo de Dios se debe de mantener. Gloria al Señor. Y vemos que tras de una gran misión, antes hubo un gran llamamiento. Y el llamamiento que Dios hizo a Moisés lo vemos en Éxodo 3 del 1 al 15. No vamos a leer todo esto porque la verdad es que el tiempo ha avanzado, pero ya todos conocemos más o menos el pasaje donde nos ilustra el pasaje que Moisés se encontraba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, amén, y que se la llevó, que Jetro era el suegro de él, sacerdote de Madián, y que se la llevó, se fue con las ovejas rumbo al desierto hasta Horeb, monte santo de Dios, donde se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego y en medio de una zarza, y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques a Egipto, mi pueblo, los hijos de Israel. Y vemos que cuando Dios puso en claro en la mente de Moisés cuál era la comisión, que sería el verdadero obstáculo que se interpondría en el camino a la libertad del pueblo de Israel,
no era otro que ese hombre, un hombre poderoso, el faraón de Egipto. Jehová, Dios dijo a Moisés: ve, en imperativo, ve, lo mandó, ve porque yo estaré contigo. Eso le da seguridad a un hijo de Dios, amén. Ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado, amén. Eso lo vemos en Éxodo 3 del 10 al 12. Indudablemente que a partir de este llamamiento tan glorioso, Moisés empezó a ser un hombre excepcional y sería considerado más tarde el primer profeta y legislador de Israel y el gran líder espiritual de esta nación. Una gran tarea le esperaba y con ella un gran desafío. Dios le encomendó sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Cuán grande el llamamiento, cuán grande la misión. Y vamos a ver otros hombres, hermanos nuestros en la fe, que Dios los formó a través de un llamamiento grande, porque cuando el Señor se le apareció allá en esa zarza que ardía y no se consumía a Moisés, eso fue ver Moisés al ángel de Jehová allá y que le hablaba a través de una zarza. Yo pienso que eso para cualquiera es algo que le da mucha fuerza y mucho poder para más tarde enfrentarse a los desafíos que Dios le había encomendado, amén. Entonces vamos a ver qué le implicaba a Moisés, la magnitud y la responsabilidad que tenía enfrente. Dice: como primera medida, Moisés sabía muy bien qué clase de persona era Faraón, además que su fluidez para hablar, como todos sabemos, no era la mejor. Él no era un gran orador, es más, algunas personas se han atrevido a decir que era tartamudo, no sé, era más bien pésima, para enfrentar el hombre más poderoso del mundo de aquella época. Su único recurso en ese momento y en cualquier momento sería el depender de Dios, amén. Teniendo certeza y fe total, con una convicción en lo que Dios le había dicho: yo estaré contigo, gloria al Señor. Y es así como podemos ver a lo largo de la palabra de Dios los prodigios y señales con que Dios, con mano poderosa y fuerte, sacó por medio de un hombre, esto es de Moisés, a su pueblo de la esclavitud que por 430 años estuvo el pueblo de Dios, donde estuvieron sumidos a las tareas más viles y rudas, el cual este pueblo gemía día y noche. La dependencia por la fe en lo que Dios le había prometido hizo de este hombre, o sea de Moisés, que desafiara a Faraón con todo su poder y con toda su batería, que la vara de Aarón se convirtiera en una serpiente y fuera tragada por las demás varas de los adivinos y agoreros que tenía Egipto, que por demás, no es por demás, y de hecho debieron ser muy poderosos. La muerte y desolación de las plagas, de las 10 plagas de Egipto, las plagas de sangre, ranas, piojos, moscas y demás. La salida de ese pueblo de Israel, que yo he escuchado que sin contar niños y ancianos eran como 6 millones, algo así, no sé exactamente, pero en todo caso era un pueblo muy grande, y Moisés sacaría a este pueblo de allí por el poder de Dios. Dice que Jehová iba delante de ellos también cuando ya estaban en el desierto, con una columna de nube de día y una columna de fuego en la noche. Ellos sabían que era la presencia de Dios que los guiaba, porque el Señor nunca los abandonó. Los israelitas también cruzaron el Mar Rojo y fue todo dirigido por este hombre que tenía una fe viva en su Dios, por Moisés, amén.
Muchas cosas hizo Moisés bajo la mano poderosa de Dios, sin decaer y abandonar en su ánimo, perseverando hasta el final, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Otro gran hombre, ejemplo de vida para nosotros, de vida cristiana, es nuestro hermano Pablo, el apóstol Pablo, que dice en Hebreos 1:3, esa parte ya la leímos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y podemos ver cómo en estos dos hombres hay algo en común. Dice, si Moisés estuvo como viendo al invisible, Pablo se mantuvo con la mirada puesta en Jesús. Viendo y mirar son dos verbos iguales, amén, y ambos se sostuvieron o se mantuvieron. Y esto nos insta ¿a qué? A que nosotros, para poder conducirnos por la fe y depender de Dios, nos despojemos de todo peso para que nuestra carga se haga más liviana. ¿Sí? El apóstol Pablo fue un hombre que tuvo un encuentro supremamente poderoso con el Señor, como lo relata la conversión en el libro de Hechos 9:3-7. Y es Dios quien lo llama de una manera contundente. ¿Por qué? Porque Dios también, al igual que con Moisés, tenía un propósito grande con el apóstol Pablo. Tenía una gran misión. Y dice la Escritura, ¿qué hombre puede darse el lujo como Pablo de decir: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe? Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Fue por esta dependencia tan íntima lo que le permitió al apóstol Pablo soportar toda clase de vituperios, hambres, persecuciones, enfermedades, azotes, destierros, en fin, una cantidad de cosas que difícilmente, si un hombre no está investido del poder de Dios y tiene una fe tan fuerte, tan grande, para poder depender de Dios, no sería capaz, desmayaría. Indudablemente que esta dependencia de Dios solo se logra cuando estamos con intimidad con el Señor, lo que hace que corramos la carrera con paciencia, haciéndonos la carga mucho más ligera, porque tenemos plena confianza en el Señor, y así hayan luchas, pruebas y adversidades, corremos de manera legítima. Esta es la única manera de correr la carrera legítima y poder que dependamos de Dios de una manera especial. Son momentos de verdad, pudiéramos decir, son momentos de verdad en los que todos los cristianos nos vemos enfrentados. Alguien pudiera decir, pues es que todos los momentos son de verdad. No, hay momentos difíciles en la vida en que nuestra fe cristiana, de pronto, no apartarnos, pero sí tratamos de flaquear, en que nos es difícil o nos cuesta vivir en esa fe, en las que vienen esos momentos en que parece que ya no vamos a ser capaz, que vamos a desmayar, en que las piernas comienzan a temblar, a flaquear. Son momentos de confrontación, como son la pérdida de un ser querido, de un ser que amamos, como es un fracaso financiero que puede dejar en ruina nuestra familia, como es una enfermedad terminal de alguien en la familia. Bien, hay problemas que se llaman enfermedades catastróficas o catástrofes en la familia, donde se mueren, pongamos lo que le sucedió a este hermano en la costa,
cualquiera, o a hermanos en la costa que les murieron los niños, 2, 3 hijos quemados al mismo tiempo. Eso es duro. Cualquiera diría, no, esto no es conmigo. Pero ahí en esos momentos es cuando más el Señor está cerca de cada uno de nosotros. Ahí es cuando más nosotros nos fortalecemos en esa fe, porque sentimos que la presencia de Dios está en nosotros, que Dios está más dentro de nosotros, que nos fortalece y que nos dice, ánimo, sigue, porque yo no te dejaré ni te desampararé. Indudablemente andamos confiados, sabiendo que Él es nuestro refugio en medio de la tormenta, porque así Él lo ha prometido. El Dios nuestro no es un Dios que está con nosotros solamente en los momentos cuando nosotros estamos bien. Yo diría que el Señor se la juega toda por nosotros cuando nosotros estamos en ese momento de aflicción, de lucha, de congoja, de dificultad, que a nosotros que parece que ya nosotros no vamos a ser capaces, que vamos a estar sumidos allá en ese desierto, como estuvo el pueblo de Israel físicamente, y Él ha prometido estar con nosotros. Amén. Bien, sostenerse como viendo al invisible no es solo decir, es algo de una trascendencia espiritual supremamente profunda. Y como les decía ahora, para uno poder entender qué es verdaderamente depender de Dios, es adentrarse en los secretos de la fe. La fe, yo diría que es algo maravilloso, es algo que quizá muchos de nosotros los cristianos no entendemos. En la mayoría de los casos no entendemos realmente qué es la fe. Es tan grande la fe que la palabra de Dios dice que si nosotros tuviésemos fe como un grano de mostaza pudiéramos traspasar montes. Amén. Pero en muchas ocasiones nos falta esa fe. Y más cuando sabemos que el Señor jamás nos va a abandonar y que nosotros dependemos de Él y somos por Él y para Él. Sostenerse como viendo al invisible, entonces es algo de una trascendencia muy grande, es algo de una trascendencia espiritual muy profunda, que nosotros solamente a través de la fe, por la oración y por la misma revelación de Dios podemos adentrarnos como en ese mundo, yo diría en ese mundo mágico, pero en un mundo mágico no como de promesas vacías y de mentiras, sino de ese mundo mágico espiritual. Porque para mí el hecho de que Pablo haya estado en el tercer cielo y que él dice que él no sabe si en el cuerpo no lo sabe, que si en el espíritu no lo sabe, pero que fue hasta allá, eso es algo maravilloso, es algo grande, es algo portentoso. Amén. Sí. El caso es que Dios a cada uno de nosotros nos ha llamado a cosas grandes. Dios no nos ha llamado a cosas pequeñas, como llamó a Moisés a cosas grandes, como llamó a Pablo a cosas grandes, como llamó a María la Virgen, a cosas grandes, porque para que ella fuera el instrumento por el cual viniera el Salvador de este mundo, del género humano. Y más sin embargo, en la forma que la llamó, y dice que para ella eso era grande, una mujer que no había estado nunca, no conocía a un varón, y de momento que se le aparezca un ángel y que le diga usted está encinta, no rehúse, y ella aceptar el mandato de Dios, porque fue una mujer de fe, porque fue una mujer que agradó a Dios, que tuvo temor reverente a Dios y esperó en Él, en el Señor, aunque para ella era algo grande y elevado de entender. Amén. Esperar en Dios es obedecer a sus preceptos. Es obvio que muchas veces humanamente nos crea expectativas y muchas veces aún nos cree temor, pero es un temor reverente, pero sabemos que Dios está con nosotros y que Dios nunca nos va a dejar, que Dios nunca nos va a desamparar, y que como hijos de Dios Él nos ha llamado a cosas grandes, secretas, a cosas profundas que muchas veces nosotros no conocemos, pero que no las conocemos
porque no queremos conocerlas, porque no nos ahondamos en ese vehículo que es la fe, para nosotros entender y decirle a Dios: heme aquí, revélame, Señor, y dime qué es lo que yo debo hacer. La cuestión es que todo cristiano debe planear su propio éxodo. Así como el pueblo de Israel fue necesario que ellos salieran de Egipto, de esa esclavitud, nosotros también, para depender de Dios de la manera que Dios quiere que dependamos de Él, necesitamos planear nuestro propio éxodo. Éxodo de salida. ¿Cuántas cosas pueden haber en cada uno de nosotros que nos impiden que nosotros realmente dependamos de Dios? Y muchas veces, por el Espíritu Santo de Dios, con gemidos indecibles, como dice la palabra de Dios, nosotros hacemos lectura de alguna manera de lo que Dios quiere hacer con nosotros, pero no lo hacemos, no somos capaces, porque no abordamos esa fe como debe de ser. Sí, nosotros necesitamos enfrentar la fe como Dios quiere que la enfrentemos, para entender el plan que Dios tiene con cada uno de nosotros, para que aprendamos a depender de Dios. Amén. Necesitamos salir de allá de Egipto. No digamos que de la mundanalidad, pero muchas veces Egipto puede ser la incredulidad, Egipto puede ser la pereza. Amén. Egipto puede ser el conformismo. Entonces necesitamos salir de allá, de ese Egipto, pedirle al Señor para que el Señor brille en nosotros por su Espíritu Santo, para que en esos momentos de prueba nosotros podamos tener pleno conocimiento, podamos entender por qué Dios quizá nos ha mandado esa prueba, por qué quizá Dios nos ha mandado esa lucha, porque sabemos que la palabra de Dios dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, y que todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Nada de lo que nosotros vivimos, nada de lo que nos acontece a nosotros es porque sí. Si nosotros fuéramos de la calle tal vez, pero nosotros somos pueblo santo, real sacerdocio de Dios. Entonces yo quiero que en esta noche reflexionemos qué es lo que nos hace falta para nosotros depender más de Dios. Indudablemente todos aquí necesitamos de Dios, necesitamos depender más de Dios para que Dios nos revele cosas maravillosas, para que Dios cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Yo voy a pedirles el favor de estar en pie y vamos a orar pidiéndole al Señor Jesús. Si alguien quiere pasar hasta acá al altar y pedirle al Señor Jesús con humildad, porque a Dios se le pide con humildad. Con Dios se sube bajando. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos. Yo le digo al Señor siempre: Señor, ayúdame a entender lo que tú quieres que entienda, pero quizá por mi torpeza, quizá por mi necedad, no lo entiendo. Bien, o desde allá, desde el lugar donde usted está, yo le voy a invitar para que ore a Dios y le pida a Él que le ayude, que le dé más fe, o que le ejercite esa fe, y que nos ejercite esa fe, para que le podamos ser más fieles a Dios, para que nos podamos mantener más en firme en el Señor y aprendamos a depender de Dios, porque esto es lo que agrada a Dios. A Dios le agrada que nosotros siempre dependamos de Él, siempre, que seamos como niños, como esos niños que necesitan esa leche no adulterada. Amén. Gloria al Señor. Bendito y soberano Dios todopoderoso, Señor de la gloria. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, oh Dios, y te damos gracias por permitirnos estar aquí delante de tu presencia santa, reconociendo tu grandeza, reconociendo, Señor Jesús, tu poder, tu señorío, Señor, y reconociendo que somos muy necesitados de ti. Oh Padre Santo, ayúdanos a entender y a reconocer, Señor, que sin ti nada somos, que necesitamos ejercitar esta fe que tú nos has dado, que necesitamos, oh Padre amado, depender de ti.